Vamos a empezar cantando, nos ponemos de pie y la primera canción va a ser A Cristo Coronado. A Cristo coronado, divino Salvador, detrás de alta majestad, del signo del honor, al Rey de gloria y paz, no les tributar. Podéis sentaros. Diego va a hacer hoy la lectura de Josué. Muy buenos días. Damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad hoy de leer la palabra, ¿no? Vamos a compartir en Josué 23, del 1 al 16. La palabra del Señor dice así: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y le dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas Jehová, vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si
concertareis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os desserán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda la palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Oremos. Padre, gracias por regalarnos este día. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, que nos limpies, Señor, de la cabeza hasta la punta de los pies, Señor. Ayúdanos, Señor, a esta mañana a escuchar de tu palabra, a atender de tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, a Justin a través de tu palabra, Señor, que no sean palabras humanas, no sean ejemplos humanos, sino especialmente de tu palabra, Señor. Fortalécelo, dale inteligencia, sabiduría para poder expresar y exponer tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, para poder recibirla y que podamos estar alegres, gozosos, Señor, apartando lo que nos estorba, Señor, en esta mañana, preocupaciones, problemas, y que podamos escuchar y deleitarnos en ella. Te damos todas las gracias y continuamos bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con el tiempo de alabanza. Nos ponemos de pie de nuevo y seguimos con Canta al Señor. Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
al Señor toda la creación. Honra, poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. En todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón.
así, vacío y nada, desconocido y sin valor para Dios, vasija santa, solo en Jesús, completo en Él, cuán grande es Dios, y sin barreras al trono tranquilo estoy, en su amor estoy absorto, sea Cristo aquí, mi Dios y Rey, aunque vasija débil soy, su gloria siempre brilla en mí. Yo nada soy y Cristo es todo. Nada es mejor que la esperanza en Él. Pobre soy y nada tengo. Corazón inútiles, Jesús murió abandonado, Él se inclinó y soportó la cruz por mí, prevalecerá su paz, perdón y gracia en mí, aunque vacío siempre brilla en mí. Yo nada soy y Cristo es todo. Nada es mejor que la esperanza en Él. Humildad trae en mí, Señor, altivez disipa en mí. Se oiga así y cada nación cantará por siempre a ti. La humildad trae en mí, Señor, altivez disipa en mí. Se oiga así y cada nación cantará por siempre a ti, aunque vasija débil soy, su gloria siempre brilla en mí. Yo nada soy y Cristo es todo. Nada es mejor que la esperanza en Él. La salvación segura y firme por Él, mi Rey veré, sin cargo ya, sin la vergüenza, Él cerrará, nada trae, Él cerrará, nada trae. Podéis tomar asiento. Y ahora viene el pastor Yatsin con el mensaje. Buenos días. Bueno, pues los niños pueden ir a su clase. ¡Buah! ¡Qué calor hace!, ¿no? Alguien dice que va, ¿no?
¿Quién ha dicho esto? Ha sido Rocío, porque ella está sufriendo doble con el bebé ahí. Bueno, pues como sabéis, vamos a seguir con nuestra serie de sermones en el libro de Josué, en medio de, y luego tienes que poner la palabra ahí, adversidad, prueba, dolor, sufrimiento, incomodidad, calor. Dios sigue siendo igual, no importa lo que está pasando en la vida, Dios es igual a pesar de las circunstancias de la vida. Y hoy vamos a hablar de un tema que son las últimas palabras famosas. Y vamos a mirar las últimas palabras famosas de ese gran líder, Josué, no solamente hoy, sino también la semana que viene, cuando terminamos con la serie de sermones. Pero hoy vamos a mirar lo que va a decir a un grupo de líderes. Y encontramos nuestro pasaje en Josué capítulo 23. No vamos a leerlo ahora porque ya hemos leído los versículos, pero vamos a tratar con estos versículos a lo largo del mensaje. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese día. Gracias por todo lo que estás haciendo aquí en esta iglesia, en los corazones de los asistentes, los miembros y las visitas que vienen de vez en cuando. Te pido en este momento que podamos aprender lo que tenemos que aprender a través de esas palabras famosas de Josué, los consejos, las advertencias que él va a dar a los líderes de Israel en ese momento, después de terminar con esta conquista de la tierra prometida. Te pido en ese momento que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas esas enseñanzas para que nosotros podamos realmente seguir adelante y tener éxito en la vida cristiana. Y si hay alguien aquí que no es creyente, pues te pido en ese momento que realmente se enfoque en lo que tú estás diciendo a través del Espíritu Santo, en la convicción que estás trayendo a su corazón, para que realmente responde a ese impulso del Espíritu Santo para recibir a Jesucristo como su Salvador. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. El concepto de una cumbre o una conferencia, un congreso de líderes es muy popular hoy día. Siempre estamos escuchando de los líderes del mundo haciendo congresos, haciendo conferencias, haciendo esos momentos para hablar y compartir lo que está pasando en su país y lo que está pasando en otros sitios. Pero también es algo muy popular para los negocios y también en el mundo cristiano también. En esos congresos los líderes reciben enseñanza de técnicas nuevas de cómo hacer las cosas más eficazmente para mejorar su forma de trabajar, métodos para llevar bien lo que es su trabajo, para cumplir con los requisitos del trabajo, ¿no? Van conociendo a otros líderes también y expandiendo su red o su network de contactos para que pueden en cualquier momento coger como consejería de una persona que ya ha hecho algo que él quiera hacer, ¿no? Es lo que hacen en esos congresos de líderes. Descubren programas y tecnologías para hacer su trabajo más fácil. A mí me encanta encontrar un tipo de tecnología en que podemos hacer las cosas aquí en la iglesia más fácilmente, aunque lo que estamos aquí está basada en la palabra de Dios y la tecnología es algo para apoyarnos y llevar la predicación de la palabra de Dios, llevarlo bien y hacerlo eficazmente. El enfoque no es en tecnología, sino es Dios y su palabra. Son animados esos líderes en los congresos de no quedar como estancado, para usar esa palabra, en su desarrollo como líderes. Lo que pasa es cuando llegamos a un lugar en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo como líderes, lo que pasa muchas veces estancamos en un sitio y no avanzamos, no seguimos adelante, paramos de crecer porque pensamos que hemos llegado a la perfección, ¿no? Es lo que piensan muchos líderes y eso es una mentira. Tenemos que seguir desarrollando. Son animados a seguir adelante. Y el domingo pasado vimos cómo Josué despidió a esas 2,5 tribus que son del otro lado de Jordán, los despidió con honor, con esa bendición y también las riquezas. Ellos volvieron a sus casas. La conquista se había completado
ahora las tribus tenían que poseer plenamente su propia herencia. Recordamos que todavía hay gente de Canaán viviendo en la tierra, ¿vale? Hay gente de otros pueblos que no han sido conquistadas. Pero ahora la tierra mayormente tiene paz. Hay paz porque Israel está en control de la tierra, aunque hay todavía un remanente de los cananeos que quedan en las zonas de las herencias de cada tribu, pero ahora las tribus tienen que poseer su propia herencia y quitar todos los habitantes de la tierra de Canaán para que ellos realmente puedan poseer completamente su herencia. Mucho tiempo después de esto, estamos hablando de una cantidad de tiempo, no solamente una semana o algunos días, estamos hablando de tiempo. Es lo que dice aquí, aconteció muchos días después, ¿no? Josué reunió a los líderes de la nación. Es lo que hemos visto en la lectura. Quería animarlos a poseer su tierra por completo, su herencia por completa. En capítulo 24, él va a hacer como un discurso o una charla dirigida a toda la nación para que ellos también pueden ser animados a tomar la posesión de su herencia. Pero en el capítulo 3, lo que estamos mirando aquí, Josué se dirige a los líderes de Israel, similar a uno de esos congresos que hemos mencionado al principio de la introducción. Es lo que está haciendo aquí, hablando con los líderes de su país. Y hoy me gustaría echar un vistazo a ese congreso de líderes, de liderazgo, que organizó Josué y cómo lo hizo y que he dicho él a los líderes para que nosotros podamos realmente no solamente entender lo que está diciendo Josué a Israel, a los líderes, sino que podemos aplicarlo a nuestras vidas. No importa si somos líderes en la iglesia o no, podemos aprender de esas cosas para que realmente podamos poner en práctica lo que dice. Para empezar, vamos a echar un vistazo a lo que es la forma de ese congreso de liderazgo. En versículos 1 y 2 de nuestro pasaje, los versículos dicen, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Entonces vamos a echar un vistazo a lo que es la forma en que estaba ese congreso de liderazgo. Primeramente vamos a ver lo que es el lugar. No se nos dice dónde tuvo lugar esa reunión. Probablemente fue en esa ciudad que se llama Silo, donde se había construido el tabernáculo en ese momento. Ese fue el lugar donde Josué dividió la herencia, la tierra, en esas herencias para cada tribu por las 7 tribus, que estaban ahí descansando un poquito, queriendo esperar hasta que tuvieran más tiempo tranquilamente poseer su herencia. Pero fue en ese lugar, en Silo, donde él dividió esa herencia a esas 7 tribus. Aquí fue donde había despedido a esas 2 tribus y media para volver a su herencia, que está al otro lado de Jordán. Sin embargo, no podemos estar seguros realmente dónde estaba el Congreso, porque no nos dice dónde estaba el Congreso, pero realmente no importa dónde está. Lo que importa es que sí pasó. Había ese Congreso de líderes y estaba en un lugar. Sin embargo, la reunión en el capítulo 24 estaba en el Siquem. Entonces quizás que también está en esa zona. No sabemos exactamente. No hay más información aquí en ese capítulo, tampoco en los libros de historia de dónde estaba ese congreso de liderazgo, solamente sabemos qué pasó, ¿vale? También vamos a ver lo que son los asistentes. Está bastante claro en el versículo 2, pero vamos a hablar de esto. En ese congreso asistieron personas de todo Israel. Cuando dice
dice, llamó a todo Israel. Eso no está hablando, llamó a todo Israel, de todo el pueblo que venga a ese sitio, porque luego va nombrando las personas que van a venir, de todo Israel. Se les describe como ancianos, príncipes, jueces y los oficiales del pueblo, ¿vale? Entonces estamos hablando de los líderes de la nación. Tenían la responsabilidad de gobernar al pueblo y ellos dieron un ejemplo a seguir o deben dar un ejemplo de seguir a la gente. Es lo que son líderes, ¿no? Líderes son las personas que no solamente tienen que gobernar, sino que tienen que lidiar, por ejemplo, hacer de su vida un ejemplo de lo que los demás pueden seguir. No porque son perfectos, sino porque están intentando seguir los pasos que Dios pone en su camino. Administraron justicia y representaron a la gente a ese congreso. Esta fue un congreso de líderes de la nación de Israel. Entonces eso fueron los asistentes. Pero también vamos a echar un vistazo a lo que es el propósito. ¿Por qué Josué reunió a todos los líderes de Israel ahora? Pues él está bastante claro en versículo 1 y 2. Dice, pues estoy viejo y avanzado en años. Él sabía que está llegando a los últimos momentos de su vida. En ese momento tenía más o menos 110 años y no esperaba vivir mucho más. Él sabía que no tenía más vida o tenía poco más vida en él. En el versículo 14 dice que iba por el camino de toda la tierra. ¿Qué significa esto? Que nació, vivió la vida y va a volver a la tierra otra vez. De la tierra fue formada y a la tierra va a volver. Entonces él sabía que eso va a pasar. Todos los hombres mueren tarde o temprano, pero nosotros tenemos esa fecha ya pensada por Dios. Él sabe exactamente cuándo vamos a morir y todos nosotros vamos a morir un día. Eso no fue diferente para Josué. Entonces él quería tener las cosas bien ordenadas antes de esa fecha de su muerte. Josué esperaba morir y quería dar un discurso también de despedida a la gente. Las últimas palabras de un hombre o de una mujer suelen ser muy importantes, normalmente. No siempre es así, pero normalmente son muy importantes. Y los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses de su vida normalmente son cosas muy importantes que pasan en la vida si él o ella sabe que va a morir. Eso me hace pensar en el padre de Manolo. Realmente los últimos meses, las últimas semanas y la confesión que hizo él. Y la verdad que eso ha sido momentos increíbles en vuestra vida, ¿no? Y especialmente en tu vida, Manolo. Pero normalmente cuando la gente sabe lo que va a pasar en poco tiempo, están bien directos a lo que tienen que hacer. Y Dios le da un poco de control sobre lo que están pensando para que puedan organizar su vida bien y dejar claro lo que ha sido su vida, lo que quiere en su vida y lo que quiere para los seres queridos que va a dejar atrás. Josué tenía un discurso solemne que dar antes de morir. Entonces eso fue el propósito, de dar el consejo y también el patrón bíblico para que los líderes pudieran seguir adelante, no según su camino, sino según el camino de Dios. Pero también vamos a ver cómo funcionó eso, el procedimiento. El discurso de Josué tuvo un tema principal, la fidelidad continua de Dios. Si tú echas un vistazo a esos versículos, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver la fidelidad de Dios como un tema que siempre está ahí. El nombre de Dios se menciona 26 veces en ese capítulo tan cortito de 26 veces en 16 versículos. Dios también requirió fidelidad de Israel. Creo que nosotros tenemos que entender una cosa. Dios quiere que nosotros reflejamos
su fidelidad. Entonces, si Él es fiel, eso significa que nosotros también debemos ser fieles. El discurso se dio en 3 sesiones, como 3 clases, 3 discursos o algo así, ¿no? Cada sesión recordó las promesas de Dios cumplidas en el pasado y disponibles para el futuro. Luego Josué dio una orden de obedecer junto con una advertencia sobre la desobediencia. Eso es la forma que él va a seguir en estas 3 sesiones que va a dar. Entonces eso es el discurso, eso es lo que es el Congreso de Liderazgo que hemos leído aquí en el capítulo 23 de Josué. Y ahora vamos a seguir ese patrón que hemos hablado de las promesas cumplidas, las promesas que son para cumplir, que están por cumplir, y también el mandato que tenemos que obedecer y las consecuencias de desobediencia. Y vamos a verlo en cada sesión, ¿vale? Entonces, la primera sesión, vamos a echar un vistazo ahí. Primeramente, vamos a notar las promesas cumplidas en versículos 3 y 4. Dicen, y vosotros habéis visto. Eso es una cosa que ha pasado en el pasado, que esa gente fueron testigos de lo que pasó. Habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. A mí me encanta esta frase, que ha peleado por vosotros. Versículo 4. Y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus esas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Tenemos que saber que estamos hablando de lo que es Israel, la tierra prometida, donde el río Jordán y también al otro río de Jordán hacia el mar Mediterráneo y hacia donde se pone el sol, como dice Josué. ¿Y qué son las promesas que Dios ha cumplido por Israel? Pues primeramente, Dios luchó por Israel. Ese es un tema recurrente en Josué. Desde el principio de Josué, capítulo 1, hasta ahora podemos ver que Dios estaba luchando en favor de Josué y la nación de Israel. El Señor luchó por su pueblo. Josué les recordó que habían visto esto. Es lo que hemos hablado. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Es lo que dice. Dios prometió que los protegería del faraón en el Éxodo 14:14. Es lo que vemos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso fue una promesa. Y luego en Deuteronomio hay una serie de referencias donde Dios prometió luchar por Israel. Deuteronomio 1:28-30 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo ese pueblo es mayor y más alto que nosotros. Estamos hablando de los espías que entraron en la tierra para espiar la tierra, y había 10 que contaron una historia malísima y 2 que dijeron que podemos hacerlo, Josué y Caleb. Pero el pueblo está enfocando en los otros que estaban hablando de los gigantes, de los hombres, los guerreros, los hombres grandes y las ciudades fortificadas. Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, son los hombres grandes, los gigantes, ¿no? Entonces os dijo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Lo que tienen que saber es que Dios ha sido fiel antes para luchar por ellos, pelear por ellos en Egipto y también en el desierto, y Dios va a seguir haciendo ese mismo patrón, y lo hizo, y también en la tierra prometida, esa gente ha visto con sus propios ojos que Dios luchó por ellos. Josué era un gran general, pero sus estrategias, aunque eran buenas,
era Dios y su protección que realmente fue la diferencia para ellos. La única vez que Dios no luchó por ellos fue en ahí, cuando Israel pecó. Este hombre, Acán, ¿no? Él pecó, cogió ese vestido de la ciudad de Jericó y también las monedas y los guardó bajo su tienda. Y había pecado en el campamento, y cuando subieron para luchar contra ahí, pues ¿qué pasó? Dios no estaba con ellos porque no siguieron obedeciendo a Dios 100%. Entonces había mucha gente que murieron a causa de su desobediencia, pero que Dios luchó por Israel. En el pasado estaba luchando por Israel en presente y va a seguir luchando por ellos. Pero también, ¿qué más podemos ver de promesas cumplidas? Pues podemos ver que Josué dividió la tierra. Josué les recordó que no solo habían conquistado naciones fuertes, él había dividido su tierra, la herencia, para Israel. Es lo que vemos en Josué 1:6, que eso fue una promesa que Dios dio a Josué al principio de su liderazgo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Eso fue una promesa que Dios dio a Josué cuando él estaba tomando la posición de líder de ese gran pueblo, y ahora está recordando, apoyando al pueblo, recordar que Dios cumplió con esto. Dios le dijo esto a Josué cuando lo comisionó, y se había cumplido otra promesa de Dios. Josué dividió la tierra como Dios lo había dicho, por suertes. Entonces, él estaba intentando apoyarles, recordar de las promesas que Dios cumplió. Pero también las promesas para ser cumplidas. Él va a hablar de esas cosas también. No solamente lo que Dios hizo en el pasado, sino lo que Dios va a hacer en el futuro. Versículo 5 de capítulo 23 de Josué, Dios dice, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Eso es en el futuro. Y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Dios los expulsará y los echará. Entonces poseerás su tierra. Es lo que vemos aquí. Son las promesas que son para cumplir. Josué ahora se centró en el trabajo que tenía que hacer. El trabajo que el pueblo tenía en sus manos en ese momento. Dios había ayudado a Israel en el pasado a derrotar a sus enemigos, y también los ayudaría en el futuro. Podrían poseer totalmente la tierra, pero tuvieron que poner los pies en el suelo y tomar los pasos que Dios estaba mostrándoles en el camino para llevarlo a cabo, porque Dios va a luchar por ellos y Dios va a ser fiel a sus promesas. Podrían poseer totalmente la tierra. Con la ayuda de Dios expulsarían el resto de las naciones, la gente que se quedan en la tierra prometida. Tenían la promesa de Dios de esto. Pero Josué también habla de la participación de Israel en esto. Es una cosa tener una promesa de Dios, pero normalmente las promesas de Dios tienen algo que nosotros, siendo seres humanos, tenemos que aportar a la ecuación, ¿no? Dios expulsaría solo si poseían la tierra. Ellos tuvieron que trabajarlo, ellos tuvieron que poner las manos en la masa y seguir adelante, obedeciendo 100% a lo que Dios les había dicho, para que Él puede bendecirles con cumplir con sus promesas. Israel debe continuar luchando hasta que el último enemigo sea derrotado. No podían tener descanso hasta que terminaron con los enemigos de Dios. La promesa de Dios de la victoria total implicó que ellos también fueron o tuvieron que ser fieles
No deben dejar de luchar todavía, aunque quedaba trabajo por hacer. Ellos tuvieron que seguir adelante tomando los pasos que Dios ha puesto, y Dios va a ser fiel de cumplir con su parte. Entonces, ¿qué es el mandato que tuvieron que obedecer? Pues lo que vemos en versículo 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a la diestra ni a siniestra. Josué les ordenó que observaran, toda la ley de Moisés. A mí me encanta esa palabra. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No deberían desviarse de él, de su palabra, de lo que él quería en sus vidas, en lo más mínimo. No pueden dejarlo porque es algo pequeñito, no pueden dejarlo porque piensan que es algo que no tiene significancia, que es algo insignificante, perdón. Ellos tuvieron que obedecer sí o sí. El valor de la obediencia fueron las gracias que llevaron a la exitosa conquista de Canaán en primer lugar. Tenemos que recordar, mientras que Israel estaba obedeciendo la palabra de Dios y las órdenes de Dios, pues Dios traerá la bendición. Creo que lo he dicho muchísimas veces. La bendición no viene antes de la obediencia, sino siempre después. Cuando obedecemos 100%, Dios puede bendecirnos. Eso es lo que está diciendo Josué. La ley los mantendrían fieles a Dios. Ellos tuvieron que guardar la ley para que puedan seguir siendo fieles a Dios. Él, a su vez, los bendeciría y les daría buen éxito. En el momento perfecto, en el momento adecuado, en el momento en que realmente ellos tuvieron necesidad de ver las promesas cumplidas. Esta fórmula había funcionado muy bien hasta ahora. De hecho, Dios les dio a Josué este mismo mandato en el primer capítulo, en el versículo 7. Vamos a verlo. Es lo que Dios dijo directamente a Josué. Solamente esfuérzate, que habla de trabajo. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es la clave para tener éxito en la vida cristiana? Seguir los pasos que Dios pone en su palabra. Obedecer su palabra 100%. No desviarte de un lado, ni a la izquierda, ni a la derecha. Tienes que seguir adelante con lo que Dios ha dicho en su palabra. Obedecer. Y Josué quería compartir esto con el pueblo. Porque lo que era verdad para el líder en Josué 1 sigue en vigor en Josué 23 con todos los líderes de Israel. El líder no es el único que tiene que obedecer, sino todos tienen que obedecer. Y ahora va a mencionar las consecuencias de la desobediencia. Josué 23, versículos 6 a 8. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcláis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni los inclináis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Si Israel no guardaba toda la ley, se desviarían y mezclarían con las naciones paganas que quedaron en la tierra. A su vez, aprenderían
de sus dioses, hablarían de ellos y finalmente lo que es el patrón, les darían su lealtad. Hay una progresión en las 4 prohibiciones que dio Josué. Empieza solamente con hablar sobre los dioses. Pero tenemos que entender una cosa. Empezamos con hablar, pero también terminamos sirviendo y adorando las cosas de lo que hemos hablado antes. Entonces Josué terminó ordenándoles que se aferraran al Señor como lo habían hecho hasta entonces. Ellos tuvieron que mantenerse fieles a Dios y obedecer a todo lo que Dios dice y quitar a los enemigos de Dios de la tierra. Ellos tuvieron que hacerlo. Y si no, pues hay unas consecuencias. Las consecuencias son falta de bendición de Dios. Son falta de realmente tener la presencia de Dios luchando por ti. Tenemos que recordar una cosa. Primeramente, obedecemos y luego disfrutamos de las promesas cumplidas y la bendición de Dios. Eso requiere compromiso, fidelidad y permanencia. No podían servir a Dios y los dioses paganos también. Era uno o el otro. No podemos servir a 2 amos, porque o amamos el uno y odiamos el otro, o al revés. Tenemos que saber, si nosotros vamos a seguir con Dios, tenemos que obedecer 100% a lo que Él dice, y si no, sufrimos las consecuencias. Eso fue la primera sesión. Qué divertido, ¿no? El mensaje. Fue un mensaje bastante solemne. Y vamos a ver lo que va a decir en la segunda sesión. Va a ser igual de solemne, aunque realmente es un poco peor, un poco más fuerte. Las promesas cumplidas aquí los vemos en versículo 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. El Señor ha expulsado a las naciones grandes y fuertes. Eso es una promesa que Dios cumplió. Él dijo que va a hacerlo al principio en Josué 1, y Él lo dicho ahí en Deuteronomio antes de entrar en la tierra prometida, cuando la gente estaba quejando de las ciudades fortificadas, de las ciudades que tuvieron esas murallas muy grandes hasta el cielo, como dijeron. Y Dios va a seguir haciéndolo. Es lo que hizo. Pero también Él les compartió otra promesa que fue cumplida. Nadie ha podido oponerse a vosotros. Es una promesa que Dios dio a ellos, que cumplió. Esta era la otra cara de la misma moneda, de expulsar las naciones grandes y fuertes. Eso significa que no había nadie que podía realmente hacer frente contra Israel. No debido a su fuerza, de su forma de combatir, de su forma de lucha, sino por el Dios suyo. Dios expulsó a las naciones ante Israel, pero nadie pudo hacer que Israel huyera. De hecho, nadie podría ni siquiera mantenerse firme contra Israel. Cuando Israel se pone ahí para luchar, cuando Dios estaba con ellos, pues no había ninguna nación que podía hacer a Israel como Israel hicieron con ellos. Dios había cumplido la promesa que le hizo a Josué en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. La única excepción fue, como hemos hablado, fue en ahí cuando Israel desobedeció el orden de Dios o el mandato de Dios. Esas fueron las promesas cumplidas por Dios. Y ahora vamos a ver las promesas que son para ser cumplidas. Las promesas para ser cumplidas.
El versículo 10 dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo. Josué hizo una promesa para Israel que los ayudaría a terminar de poseer de Canaán. Un hombre perseguiría a 1000. ¿Podemos imaginar esto? Una persona, una sola persona podía perseguir a 1000 hombres, guerreros. El Señor Dios luchará por vosotros como en el pasado. Él va a seguir haciéndolo. Parece igual que las promesas que son para cumplir de la otra sesión, ¿no? Porque Dios es el mismo Dios y Él sigue siendo fiel. Un hombre más Dios es la mayoría. No necesitamos otras personas, no necesitamos un ejército grande que está a nuestro lado, que está con nosotros, que está en favor de nuestra causa. Solamente nos hace falta Dios con nosotros y somos la mayoría. No nos hace falta cualquier cosa. Es una promesa. Cuando tenemos a Dios a nuestro lado, no nos importa tener otra persona. Israel sería capaz de vencer fácilmente al remanente si tomaran a Dios a su palabra. Levítico 26, versículos 7 a 8 dicen, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 a vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Lo que tenemos que saber, Israel tuvo que tomar a Dios a su palabra y está. Dios les había prometido de antemano superioridad militar a través de lo que Él hizo esa promesa a través de Moisés, para decirlo así. No fue una promesa de Moisés, sino que lo hizo a través de Moisés. Josué estaba confirmando esto nuevamente. No importa el tiempo, no importa si es en el pasado, si está en el presente, si está en el futuro, Dios luchará por vosotros, es lo que está diciendo. Y vosotros sois la mayoría con Dios, no importa los números. Pero luego va a dar otra vez un mandato para obedecer. Versículos 11 y 12. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartéis y os uniréis a lo que resta de esas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros, tenemos que saber el mandato que Israel tuvo que mantener y obedecer completamente es amar a Jehová su Dios con todo su corazón. Y el problema ahora es que Israel todavía tenía naciones ahí en sus bordes, en sus fronteras, en su zona, en su herencia, en su país, que estaban adorando a otros dioses, que tenía amor hacia dioses numerosos y no el Dios todopoderoso de Israel. Y Josué sabía lo que Dios mandó: no deben tener otros dioses por encima del su Dios. Debido a la fidelidad pasada de Dios, se les dijo a Israel que amara al Señor su Dios. Sus afectos debían estar reservados solo para Dios. El amor es el motivo correcto para el servicio de Dios, lo que hemos hablado hace 2 semanas. Evita que nos volvamos fríos y indiferentes a las cosas espirituales de Dios. Si nosotros mezclamos con los demás, si estos israelitas, los judíos, el pueblo de Dios realmente no obedecen a ese mandato y siguen mezclando con las naciones que están adorando a otros dioses, Él sabía, el pensar y hablar sobre sus dioses va a terminar en servir y adorar a esos dioses. Y ellos no pueden cumplir con el mandato de amar a su Dios Jehová.
si Israel no guardado en su corazón y permaneció fiel al Señor, vagarían tras las naciones paganas de Canaán. Y los enemigos de Dios van a vencer, no por fuerza, no por su ejército, sino por sus dioses paganos, quitando el amor que tuvieron por Jehová su Dios. Tuvieron que obedecer ese mandato. ¿Qué son las consecuencias de no obedecer? Pues lo que vemos en versículo 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a esas naciones delante de vosotros. Quitar su poder, ¿no? Sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué cerró esa segunda sesión con una advertencia, creo que la advertencia más solemne hasta ese momento. Ese es el más sobrio, mucho más sobrio que el primero. Si Israel se apartó de Dios y abrazó a esas naciones paganas, el Señor les daría lo que querían, lo que era el deseo de su corazón. Por eso conllevaría su propio castigo. Siembras lo que cosechas. Es más o menos lo que van a aprender Israel. ¿Qué fue la primera consecuencia para Israel? No los echaría. No va a echar más la gente de esas naciones, los enemigos de Dios, ante ellos. Si Israel se mezclaba con esas naciones paganas y las cazaban, el Señor no las echaría. Su promesa estaba condicionada a la fidelidad de Israel hacia Él. Yo voy a hacer por vosotros cuando vosotros obedezcáis lo que yo os he mandado. Él sería fiel para cumplir sus promesas solo si Israel también le fuera fiel. Eso fue la condición. Tuvieron que obedecer y luego disfrutar de la bendición de las promesas hechas y cumplidas por Dios. Otra consecuencia, se convertirían en problemas y trampas para Israel. Esas naciones van a ser problemas para Israel. Si Israel se mezclaba con esas naciones paganas, ellos mismos se traerían problemas. El pecado tiene su propio castigo. Dios advirtió a Moisés de esto en el monte de Sinaí. Éxodo 23, versículo 32 a 33 dice: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Eso es lo que estaba diciendo Moisés a Israel, que no deberían mezclarse con las otras naciones paganas, porque ellos van a ser trampas y van a traer problemas a sus vidas. Van a quitar su amor para con Dios. Y luego tenemos otra advertencia acerca de esto en Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Si no hacemos bien lo que Dios nos manda hacer, ¿sabe lo que pasa? Sufrimos las consecuencias y en vez de apoyar a este mundo siendo luz, lo que vamos a hacer es oscurecer la luz que tenemos y vivimos con ellos en su pecado. Otra consecuencia, se convertirían en azotes en sus costados y espinas en sus ojos. Israel no obedeció a Dios en esto y pagaron el precio. Sus hijos se casaron con los paganos. Como resultado, abandonaron al Señor y se volvieron a la idolatría. Dios sacó a esa gente de la idolatría y quieren volver otra vez a la misma cosa. El Señor no los expulsó, sino que permitió que las naciones
se fortalecieran y oprimieran a Israel desde dentro, no desde fuera, sino desde dentro. Hizo esto para que se arrepienten y volvieran a Él. Dios deja esas cosas pasar para apoyarles, recordar la fidelidad de Dios y lo que es la obediencia que Él requiere para que ellos puedan volver a tener compañerismo otra vez con Dios. Eso es lo que pasó. Y ese ciclo es lo que tú puedes ver en el libro de los jueces. Es un ciclo en que Dios está sacando a su pueblo de donde estaban, de su pecado, y luego están bien por un tiempo y vuelven a la idolatría, a quejarse otra vez de lo que faltan a los enemigos de Dios y pasan otra vez en esclavitud. Y luego Dios saca de ellos de su situación. Es ese ciclo que sigue en ese libro de los jueces, porque empieza aquí. No están dispuestos a obedecer a Dios 100%. No están dispuestos a quitar los enemigos de Dios de su tierra y por eso hay un enemigo adentro. No solamente están haciendo lucha por fuera, sino están luchando contra su propio pueblo. Pero también otra consecuencia, Israel permanecía de la buena tierra, perecería de la buena tierra que Dios les había dado. Dios les dio la tierra de Canaán a Israel porque la gente que vivía ahí era malvada, personas paganas, no estaban siguiendo a Dios. Eso fue la tierra que Dios prometió a Israel. Si Israel seguía su malvado ejemplo, ellos también sufrirían el castigo de Dios. También los sacaría de la tierra. ¿Podemos imaginar esto? Lucha 7 años para conquistar una tierra que Dios te prometió. Y no sigues los mandatos 100% de Dios. Y no obedeces 100% lo que Dios te ha puesto en camino para hacer. Y vas a sufrir la cosa más fuerte para ellos, ser quitado de la tierra. No puedo imaginar esto. Siendo cristiano tenemos la seguridad de nuestra salvación. No puedo imaginar la idea de que Dios puede quitarlo de mí. Pero lo que hizo con Israel, les permitió poseer la tierra, también podría eliminarlos de ella. De hecho, eso sucedió cuando fueron llevados cautivos. Eso es históricamente lo que pasó. Por su desobediencia, por su idolatría, por su falta de obedecer a Dios, pues tuvieron que salir. Pero eso no fue solamente lo que estaba diciendo Josué, también Moisés dijo la misma cosa en Deuteronomio. Así como Jehová se gozaba de haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hacia el otro extremo, y así servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Qué está pasando hoy día? Aunque Israel tiene una nación ahora, esto fue desde 1947, creo. Pero antes de 1947 estaban ahí vagando por la tierra, vagando por el mundo, estaban en todos los sitios, en todos los países. ¿Por qué? Porque desobedecieron lo que Dios mandó, entonces Dios quitó de ellos de su tierra y estaban ahí en otros sitios, donde no era su casa. Eso fue la consecuencia de no obedecer a Dios. Tenemos que recordar una cosa. Aunque nosotros pensamos que nosotros podemos mejorar el mundo por nuestra forma de tratar con ellos, tenemos que tener algo bien claro. 1 Corintios 15:33 dice, no eréis
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que recordar una cosa, aunque somos luz en este mundo y tenemos que brillar como luz en este mundo y tenemos que vivir en ese mundo no siendo parte de ese mundo. ¿Por qué? Porque cuando nos juntamos con los incrédulos y actuamos igual que ellos y nosotros nos convertimos en cristianos escondidos, ¿sabe lo que pasa? Somos iguales que ellos, aunque tenemos la luz de Dios en nuestro corazón. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener mucho cuidado. Aprendemos de Israel porque ellos no obedecieron 100% lo que Dios mandó que cumplieron ellos, y la consecuencia fue más de lo que pudieron pensar. Y la última sesión, y para terminar. En esta sesión final, Josué hace un resumen de todo lo que ha dicho. Se refiere a la fidelidad pasada de Dios y luego pasa directamente a las consecuencias. No hay promesas que son para cumplir y no hay un mandato, porque ya ha hablado de todo. Josué llama su atención diciendo que va a morir pronto, este día. Quiere que presten atención a sus palabras. Entonces vamos a ver lo que son las promesas cumplidas. Versículo 14. Y aquí, que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Josué, les recordó de la fidelidad de Dios otra vez. No nombrando las promesas, sino en general. No había nada que Dios prometió a ellos que ha faltado Dios. Él llevó todo a cabo. El Señor ha sido totalmente fiel a las promesas que le dio. Totalmente fiel. Todo sucedió tal como Él dijo. Nada ha fallado. Ninguna cosa. Josué enfatizó ese punto porque Dios les había cumplido muchas promesas. Él había sido fiel y ellos lo sabían. Recordamos lo que Josué estaba diciendo, que ellos han visto esto con sus propios ojos. Josué retomó este mismo tema cuando se dirigió a todo Israel un poco más tarde en el capítulo 24. Después de que se dividió la tierra, se hizo la misma declaración. En el capítulo 21, versículo 45, Josué dijo: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Eso es fidelidad. La fidelidad de Dios. Y Él requiere la misma cosa de nosotros. Porque si no, hay consecuencias. Y las consecuencias de la desobediencia. Versículos 15 a 16 y terminamos. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si trasparéis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Josué no da ningún mandato directo como lo hizo anteriormente. Salta directamente a las consecuencias. Les había mandado obedecer la ley de Moisés y amar a su Señor con todo su corazón.
les había advertido que no deben mezclarse con las naciones paganas para que no las siguieran a la idolatría. Ahora Josué dio su advertencia más fuerte hasta el momento sobre las consecuencias de la obediencia. La primera sería esto: Dios es capaz de cumplir con sus promesas. Por un lado está muy bien, porque Dios es fiel en cumplir con sus promesas buenas, que están en favor de nosotros. Pero cuando Él dice una promesa ligado con nuestra obediencia, pues lo que es contrario de esa promesa también Dios va a cumplir con esta cosa. Él es el Señor soberano. Dios ha cumplido cada buena palabra hasta ahora. Puede hacer todas las cosas. De la misma manera que Dios trajo bendiciones, también puede dejarte sufrir todas las consecuencias de la desobediencia. El hecho que somos cristianos no significa que no sufrimos las consecuencias de pecado. Josué puede estar muriendo, pero el Señor es eterno y puede cumplir su palabra para tu bien o para tu mal. No porque Él desea hacerte mal, sino por tu propia desobediencia has elegido pasar por el mal camino. Eso no es Dios tratando con nosotros de una forma incorrecta o injusta, realmente es justicia pura, correcta, santa, divina, porque merecemos las consecuencias de nuestro pecado. Y es lo que estaba diciendo a Israel: si elegís este camino y no quitáis estos pueblos de entre vosotros y los sigáis a lo que es la idolatría, lo que Dios ha prometido es que vas a pasar por las consecuencias. Dios es fiel para cumplir sus promesas por el parte bueno y por la parte mala. Cuando hayas traspasado el pacto, a mí me encanta esa forma de ponerlo. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, es lo que dice. Josué está hablando proféticamente aquí más que antes. Cuando rompes el pacto de Dios y sirves a otros dioses, sufrirás las consecuencias. Después de que Israel pasó a servir a dioses, a servir a Dios, a servir a otros dioses ajenos, el Señor les juzgaría. De hecho, estaban traicionando al Señor que los trajo a esta tierra. Ellos estaban realmente no disfrutando de la tierra, obedeciendo todo lo que Dios les había dicho, sino que han elegido descansar y no hacer lo que Dios les mandó hacer. Estaban traicionando a Dios, traicionando a su pacto. Le había prometido lealtad al Señor, pero algún día lo abandonarían y más bien lo harían sus descendientes. Josué hizo todo lo que pudo para transmitir la gravedad de ese asunto, de ese mensaje. Son palabras fuertes, ¿no? Él quería que ellos estaban conscientes de lo que puede pasar si no obedecen a Dios. Él quería que ellos sepan que no había término medio. Obediencia total o nada. O disfrutas de la bendición de Dios por tu obediencia o disfrutas de las consecuencias que has elegido según tu propio pecado. O sirven a Dios y recibirán bendiciones, o sirven a otros dioses y recibirían las consecuencias. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros. Los mandamientos que dio Josué también se aplican a nosotros hoy día. No en términos de la tierra prometida en Israel, sino estamos hablando de cómo esto se aplica a nuestras vidas hoy día. Debemos obedecer la palabra de Dios y permitir
que gobierna nuestras vidas. Si no hacemos esto, pues hay consecuencias en la vida cristiana. Debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos seguir los pasos que Él nos manda a tomar. Nosotros debemos ser fiel a lo que Él dice y dejar lo que Él dice gobernar nuestras vidas. Y también debemos aferrarnos al Señor y amar solamente a Él. Si hacemos esto, pues recibimos la bendición. No la bendición de la salvación, porque ya lo tenemos. La salvación es algo que Dios nos ofrece gratuitamente. Es algo gratis que hemos recibido de Dios. Entonces, disfrutamos de la salvación. Pero la forma en que vivimos en esta vida cristiana, o recibimos bendición o recibimos maldición. No porque Dios está maldiciéndonos, sino que Él nos ha advertido de antemano. Si obedecemos, hay bendición. Si no obedecemos, pues pasamos por las consecuencias del camino que nosotros hemos elegido. Siendo salvo, nos quita el castigo final del pecado, lo que es la muerte final, eterna, separación de Dios y el infierno por toda la eternidad. No tenemos que pasar por eso, pero eso no significa que no vamos a pasar por las consecuencias en la vida. Y nosotros no podemos controlar lo que son las consecuencias. Cuando elegimos no obedecer a Dios, ¿saben lo que pasa? Pues estamos ahí en el aire. Y donde el viento nos lleva de consecuencias, vamos por ahí. Si nos alejamos de Él y abrazamos las prácticas impías del mundo, cuando somos amigos de este mundo, para ponerlo en términos bíblicos, eso no significa que no eres amigo de gente en este mundo, pero siendo amigo del mundo es decir que estás cogiendo todo ese mundo, estás disfrutando y viviendo como cualquier otra persona que no es creyente, que no es cristiano, y estás haciendo prácticas que no deben ser nombradas en la familia de Dios. Si hacemos eso, pues sufriremos las consecuencias. El Señor ciertamente puede cumplir su palabra, para el bien o también para el mal. Tenemos que ser conscientes de esto. Pero ¿sabes lo que me encanta, pero también lo que me da un poco de miedo? Tenemos que elegir. Como cristianos, como hijos de Dios, Él nos dice que va a forzarnos a hacer bien. No, tenemos que elegir hacer bien. Tenemos que elegir seguir lo que Él nos ha dicho en su palabra. Está muy bien porque podemos elegir bien. Podemos decir que sí, que queremos servir a Dios, queremos seguir sus pasos, queremos servir a nuestro Dios, nuestro Señor. Pero también podemos elegir no. Podemos elegir no hacer lo que sabemos que debemos hacer y sufrir las consecuencias de esa decisión. Entonces me da esperanza, me da gozo que puedo elegir hacer bien, seguir lo que Él me dice en su palabra. Pero también, en la misma manera, hay otra cara, que yo puedo elegir mal y seguir lo que quiero yo. Yo estaba hablando con los jóvenes, a lo largo de Romanos 8, el estudio de Romanos 8, ninguna condenación, que en los capítulos 1 a 7 realmente Pablo nos enseña que hay una dualidad de los cristianos, que tenemos la carne pecaminosa, que es la naturaleza antigua, vieja, pero también tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, esa naturaleza nueva, y tenemos esa dualidad. Seguimos con los deseos carnales, pero también queremos servir a Dios porque tenemos el deseo hacia Dios. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir. O seguimos los deseos que tenemos nosotros, que son carnales, o seguimos lo que Dios quiere en nosotros, en nuestras vidas. No puedes tener ambos, para decirlo así. O sigues lo que quieres tú, o sigues lo que quiere Dios. Y hay consecuencias para las dos cosas.
sigues a tus deseos, pues hay consecuencias malas. Si sigues lo que quiere Dios, pues hay consecuencias buenísimas, que no son consecuencias, sino que son bendiciones. Tú tienes que elegir. Como los israelitas, debemos escuchar el mensaje de Josué y elegir bien. Judas, solamente hay un capítulo, pero versículo 24 a 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y para todos los siglos. Amén. Él nos va a presentar sin mancha, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Cristo. Si tú estás aquí y tú estás diciendo, pues Justin, no soy creyente, nunca he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, entonces creo que voy por el mal camino porque es lo que tengo. No tengo esa dualidad porque sigo mis deseos siempre. ¿Sabes que tú puedes elegir poner tu fe en el Señor Jesucristo, confiar en lo que Cristo hizo por ti en la cruz y ser presentado así, guardado sin caída, sin mancha, con gloria y alegría ante Dios? Pero también tienes que elegir bien. O sigues con tus propios deseos, o sigues lo que Dios ha dicho acerca de la salvación, lo que es el sacrificio de Jesús, que es la única forma para tener tus pecados perdonados. Y si eres creyente aquí, cristiano, estás disfrutando la bendición de tener tu salvación ya solucionado. Lo que queremos es no esperar ser presentados sin mancha, sin caída, cuando estamos ahí en la gloria, sino que queremos vivir una vida hoy día que refleja esto. Lo que va a pasar en el futuro, queremos reflejar esto en nuestras vidas hoy día. Tenemos que obedecer 100% y así mostramos la luz que tenemos en nuestras vidas y también mostramos a este mundo quién es Dios y lo que Él puede hacer por ellos. Pero solo cuando nuestra vida refleja lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese tiempo que podemos meditar sobre esas últimas palabras de ese gran líder de tu pueblo, Josué. Yo sé que son palabras solemnes, yo sé que son palabras fuertes, yo sé que nadie quiere escuchar de las consecuencias del pecado, pero no podemos evitar hablar de esas cosas porque tu palabra está clara. Tenemos que elegir bien si somos cristianos. Tenemos que realmente obedecer 100%. Porque sin esto, sin hacer esto, pues no hay bendición. No hay bendición aquí en la tierra. Es verdad que vamos a recibir la bendición, lo que es la bendición más grande que podemos disfrutar en el cielo, la salvación, la vida eterna contigo, disfrutar de tu gloria y tu presencia eternamente. Pero que nosotros podemos vivir así incluso hoy día. Pero muchas veces elegimos mal. Te pido, Padre, que nosotros como cristianos, como hijos tuyos, que no esperamos ser presentados perfectos, justos, sin mancha, sin caída en el futuro, sino que deseamos vivir así hoy día, obedeciendo tu palabra 100%, porque así, pues todo lo que hacemos va a prosperar. Eso no significa que todo va a ser perfecto o que todo lo que hacemos va a tener éxito, pero lo que va a ser, nuestra vida va a ser exitosa, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que has prometido hacer por nosotros. Ayúdanos a elegir bien, elegir la obediencia en vez de sufrir las consecuencias. Te pido todas esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
pues Manolo. Muy bien, damos gracias al pastor Yacine por esto que ha puesto el Señor en su corazón de compartir en esta mañana con nosotros. Y vamos a pasar a nuestro apartado de anuncios. Empezamos con nuestras conferencias que vamos a tener, familiares. Y bueno, pues ya mismo estará por aquí estos hermanos, se llaman Julio y Andrea. Estarán con nosotros, que van a ser del 4 al 8 de agosto. La hora clave es las 8:30. Yo lo digo porque para mí, que me cuesta trabajo muchas veces quedarme con las horas y las cosas, pues las 8:30 es la clave para casi todo. Así que tenemos los miércoles, ese sería ese primer estudio o conferencia que nos va a dar, que sería a las 8:30, el miércoles, perdón, lo he dicho bien, ¿no? El miércoles. Luego sería el jueves, sería el estudio donde estaríamos los hombres en una sala y las mujeres en otro. Y el viernes tendríamos la cena esa de matrimonio también a las 8:30. Recordamos que hoy era el último día para reservar y abonar en relación a la cena y los gastos que con ello lleva. Así que Grace, tenéis que hablar con ella, que es la que está llevando el control de todo esto. Luego tendríamos el sábado, iríamos a la ribera del Huesna, allá a las cascadas, donde estaríamos, bueno, pues un día de picnic, de comer juntos y tendríamos esos bautismos que se van a realizar allí en la ribera. Eso sería sobre las 12. Y bueno, el domingo pues tendríamos nuestro culto habitual, como siempre, pues una vez más aquí después de todos esos días de juntos, de estar con las conferencias, de estar con la comida, pues seguramente también sería un buen día para alabar, adorar al Señor y que sea un grato olor para Él. Así que el domingo a las 11. El estudio bíblico, como ya habitual, los miércoles seguiríamos teniendo a las 8:30, resolviendo conflictos bíblicamente. Y los jóvenes pues siguen teniendo también a las 8:30. Los martes pues estudiando, como ha compartido hace un momento Justin, Romano, ¿no? Hablando de la seguridad del creyente. Este miércoles también, junto con el estudio, también vamos a hacer una reunión de oración, miembros, ¿vale? En el miércoles, para que podamos hablar de algunas cosas, ¿vale? Vale. Entonces, si eres miembro y quieres estar para la reunión de miembros, pues tienes que venir el miércoles. Muy bien, pues apuntado queda también. Recordamos también nuestros trataditos para repartir. No soportan ir, así que seguid animando, sobre todo a aquellos que tenéis más cargas, que sigáis haciendo esa labor, que un día se verá también su fruto y se recogerá de las promesas que el Señor también nos da. Y ahora pues haremos nuestra ofrenda como también habitual, que usamos los sobres, marcamos si es para la iglesia o para los hermanos en Mallorca y los depositamos en la canasta al salir, ¿vale? Bueno, ahora después Elisa dará una oración por España y voy a orar por la ofrenda y vamos a orar por David, que mañana se va para la zona Barcelona, Tarragona, que va para Tarragona para que tenga un buen viaje y lo cuide el Señor y lo bendiga también allí en Tarragona, unos días que va a estar. Oramos también por José, porque ellos salieron con él, porque estaba un poco... Sí, se había mareado un poco, por lo visto. Como él tiene... Luego también se acabó de salir con Silas para llevarle al médico, no sabemos Bueno. lo que está pasando. Vale, pues vamos a empezar a tener unas oraciones por esto. Señor y Padre, gracias por este día, Señor, gracias por haber podido estar adorándote, alabándote, Señor. Gracias por el mensaje, Señor, y gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Queremos rogarte porque ahora esto también con las temperaturas y las cosas, pues nos afecta, Señor, y rogarte por José, que también se ha mareado un poquillo, por Sila, que también estaba un poquillo mal, no sabemos bien su indisposición, y que tú lo cuides, que no sea nada grave, Señor. Y también rogarte por David, Señor. David, que mañana va de viaje, para que tú lo cuides los viajes, que todo vaya bien, los trenes o los medios con los que él vaya, y pueda pasar un buen tiempo allí también en Tarragona, y Padre Santo, los traigas con bien, Señor. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Y Padre Santo, sigue rogándote por esta ofrenda para que tú la sigas bendiciendo como lo has hecho hasta hoy, que tú nos sigas proveyendo para suplir todos los gastos, Señor, y Padre Santo, poderlo hacer
en este inmenso privilegio que tú nos das de no hacerlo por necesidad ni obligación, sino con corazones agradecidos y sabiendo que ni de ello no podemos gloriar porque es de lo que tú nos das, Señor. Bendícela una vez más, Señor. En tu nombre, amén. Buenísimo. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias porque tenemos la libertad de poder estar reuniéndonos presencialmente, Señor. Gracias por cómo tú estás cuidando España, Señor, y te pido que tú nos ayudes a ser luz en este mundo y en especial en este país, Señor. Ayúdanos a seguir extendiendo tu evangelio por ella, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar la última canción. Nos ponemos de pie. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Divino, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Gracias por haber venido y nos vemos la semana que viene.